Pero cada vez que llegan estas citas, algo el Señor me recuerda, ¿no? Que dichosos somos. Dichosos somos de celebrar y de estar conscientes de estos tiempos señalados, ¿no? En el mundo, pues no lo están, ¿no? No solo en el mundo, las tinieblas de afuera, ¿no? Sino también, podríamos decir, en el mundo religioso. Muchos todavía no han escuchado la revelación que tiene el poder, así como este día, estar atentos a estos tiempos, ¿no? Y por eso digo, somos dichosos, ¿no? Somos dichosos por esto, pero más dichosos somos porque lo hacemos con vistas, ¿no? a esa redención completa, ¿no? Como hemos leído ahora. Y eso es de lo que hoy quiero hablar, ¿no? Meditando, ¿no? Así como dije en Shavuot, que puedo hablar, ¿no? El Señor me dé una palabra. Podía bien haber enseñado sobre la fiesta, que ya yo creo que ha sido bastante enseñanza, ¿no? Hemos leído textos, hemos contemplado algunos indicios de la fiesta, ¿no? Pero yo creo que no hay nada más explícito y nada más, podemos decir, algo que se repite con frecuencia, no sé, no me viene la terminología, algo que haga más énfasis en la escritura, que es en la restauración final, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y bien, hoy quisiera predicar un sermón, ¿no? Y lo he titulado Miren que vengo pronto, en alusión a las palabras del propio Yeshua en Apocalipsis 22, que ya las hemos citado. Y quiero que me acompañes. Y vamos al texto, y quisiera leer Apocalipsis 22, versos 6 al 12. Y ahí vamos a sacar algunos principios y vamos sobre todo a compartir un poquito de esta esperanza de gloria, ¿no? Lo que se conoce como el retorno de Cristo, ¿no? O la segunda venida. Y vamos a dar lectura. Acompáñame a Apocalipsis 22, verso 6. Y vamos a leer de los versos 6 al 12. Obviamente han habido 22 capítulos antes, ¿no? El libro de Apocalipsis es un libro tremendo, ¿no? Es un libro muy especial, muy, muy especial. Ahora, el libro está llegando a su fin, ¿no? Y cuando algo llega a su fin, ¿no? Muchos, pues, nos duelen las despedidas, pero esto no es una despedida, ¿no? El Apocalipsis termina no despidiéndose de sus fieles, ¿no? Sino alentando a un nuevo comienzo. Amén. Y este nuevo comienzo, podríamos decir que ya desde el Apocalipsis 19 en adelante hemos leído cuando el Señor va a venir en un caballo, ¿no? Vestido de blanco, y va a venir a juzgar a las naciones, ¿no? Y hay una secuencia de eventos que hay en las Escrituras de lo que se conoce como el porvenir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Todos sabemos que en la Biblia hay escritos unas señales y unos tiempos en los que va a acontecer a este mundo y a nosotros como creyentes nos va obviamente a afectar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y aunque el Apocalipsis 22 ya termina toda la revelación de todos esos eventos, el Señor le habla a Juan, en este caso el ángel, ¿no? El ángel del Señor, quien es el ángel del capítulo 1, que se le presenta también a Juan, que le da esta revelación de quién es Jesucristo, ¿no? De ahí viene la palabra Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación, quitar velos, ¿no? Algo que está cubierto, que se ha de manifestar en su plenitud. Y dice aquí el apóstol Juan en Apocalipsis, verso 22, perdón, capítulo 22, verso 6, y vamos a dar lectura. Dice, el ángel, vamos a leer desde la NBI que tengo aquí, dice, el ángel me dijo lo siguiente, ¿no? Después de la revelación, en el último capítulo, le dice esto a Juan, y grábala en tu mente, ¿no? Estas palabras, dice, son verdaderas y dignas de confianza. Dice el Señor, el Dios que inspiró o que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Dice,
Y aquí viene el título de la enseñanza, ¿no? Dice, miren, miren, que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Dice yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas, y como todos los que cumplen, dice las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Pero también me dijo, no guardes, dice en secreto, las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Y cierra versículo diciendo otra vez, miren que vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa y le pegaré, dice, a cada uno conforme a lo que haya hecho. Amén. Amén. Bien, aquí encontramos el mensaje, como he dicho, podríamos decir el énfasis más grande que hay en las Escrituras, ¿no? Que es la restauración del hombre, ¿no? Encontramos que las Escrituras comienzan con la creación de los cielos y la tierra, con la creación del hombre, y a través del pecado afecta a toda la creación, ¿no? Toda la creación es sometida a la muerte, al pecado, a la degeneración. Y encontramos que estas palabras, ¿no?, son un consuelo para todos nosotros. Todas las palabras que encierran la revelación de Jesucristo, ¿no? Todos sabemos, y yo creo que todos están en el mundo familiarizados con Jesucristo, ¿no? El cristianismo fue ampliamente dispersado por el mundo, ¿no? En las persecuciones la iglesia creció, luego la iglesia se volvió, el Imperio Romano afirmó, ¿no?, el cristianismo con sus más y con sus menos, y todo el mundo fue en cierta manera familiarizado con el mensaje de Jesús, ¿no?, de Jesucristo, de Yeshua. Ahora, aunque todos estamos familiarizados con ello, ¿no?, y con la obra de Jesús en el Calvario, no todos viven con la conciencia de que el mensaje ahí no acaba, ¿no? Sí, Jesús murió, Jesús resucitó, eso lo sabemos, ¿no? Y como creyentes no solo lo sabemos, sino también lo vivimos, pero ahí fuera las personas lo saben también, tienen la información, pero parece ser que obviamente no ha amanecido realmente lo que esto significa. Porque la obra que Jesús comenzó, ¿no?, hace 2000 años, ¿no?, y que comenzó pues con la creación del mundo, no ha terminado. Y aquí el ángel del Señor, ¿no?, el ángel que le da a Juan estas palabras de parte del Señor, le dice que tengamos esperanza nosotros, sus fieles, ¿no? Y el regreso del Mesías es algo que todos tenemos que, y hemos cantado ahora, ¿no?, tenemos que esperar día a día, no solo en estas fiestas, ¿no? Obviamente estas fiestas nos hablan sobre esos eventos, ¿no? Proféticamente nos van a señalar esos tiempos, pero encontramos que las primeras profecías ya en las Escrituras nos hablan de esto, ¿no? No sé si alguno se ha parado a meditar en esto. En el libro de Judas, ¿no?, o la carta de Judas, quisiera leerla. Bueno, leerla no entera, sino leer 2 versos. Y vamos a leer Judas 1, 14 al 15. Y fíjate cómo ya desde el principio de la creación había un énfasis profético en que el Señor iba a restaurar al Adán caído. Y lo encontramos por medio de sus santos profetas, ¿no? Sí, los profetas son Isaías, Jeremías, pero Dios siempre ha levantado profetas
en toda nación, ¿no? En todo tiempo, porque el Señor sigue hablando a su pueblo. Y fíjate Judas aquí, ¿no? Dice lo siguiente. También Enoc, el séptimo, estamos remontándonos a antes del Sinaí, ¿no? Nos estamos remontando a los primeros nacidos, ¿no? A la séptima generación de humanos. Dice también Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Y cita, ¿no? Aquí cita a Enoc, el profeta, o las palabras que se tenían en mente de lo que Enoc predicaba. Dicen lo mismo, ¿no? Miren, Apocalipsis dice, miren, he aquí yo vengo pronto. Y es uno de los primeros profetas, ¿no? Heraldo, en las Escrituras, Enoc, citado por Judas, ¿no? Es, miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido sobre él. Entonces encontramos que ya desde el principio, ¿no? Había una palabra profética prominente, ¿no? Una palabra profética prominente, que era que el Señor iba a venir, ¿no? Iba a restaurar, pero también iba a someter, iba a juzgar al pecado y a las naciones. Y de hecho, ¿no? Las últimas palabras, como hemos leído de la Biblia, terminan diciendo eso, ¿no? Miren, he aquí yo vengo pronto, ¿no? Y yo pagaré conforme a cada una de sus obras, ¿no? Y sabemos que este tema, el tema del regreso del Mesías, ¿no? Para nosotros, los que confesamos a Yeshua el Mesías, lo llamamos típicamente su segunda venida. Y bien cierto es. Aunque he de decir, ¿no? Que el concepto segunda venida no aparece implícito en las Escrituras, ¿no? O sea, no hay ningún texto que diga Él vendrá por segunda vez, ¿no? De hecho, para los judíos esto fue muy enigmático y ahora hablaremos sobre ello. Pero sí hay muchas palabras que nos hablan de un retorno, ¿no? Y ahora hablaré de eso. Quisiera citar, ¿no? A un teólogo que no simpatizo mucho con él, aunque es un gran erudito, ¿no? Y él decía, el tema de la segunda venida del Mesías es único, debido al hecho de que ocupa mayor porción del texto de las Escrituras que cualquier otra doctrina. Por eso digo, cobra una preeminencia mayor que otros temas. Y es el tema sobresaliente de la profecía, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En realidad, todas las demás profecías contribuyen, fíjate, todas las demás profecías contribuyen mayormente al gran propósito del cumplimiento completo de este evento culminante, ¿no? Lo que conocemos como la parushía, ¿no? Que nosotros la denominamos segunda venida de Cristo. Ahora, todos estamos familiarizados, ¿no? Con los discursos del Monte de los Olivos, Mateo capítulo 24, que es el único, por decir así, discurso que el Señor nos dejó, ¿no? De su regreso más detallado. Sí, hay otros textos que nos hablan de que Él volverá, ¿no? De que Él hará ciertas cosas. Pero Mateo 24 es uno de los discursos que de hecho fue dado también por motivación de los discípulos, ¿no? Los discípulos estaban en el monte, ¿no? Y vieron ahí el santuario y dijeron, pues Él ya había hablado de su muerte, de su resurrección, y ellos querían saber cuándo iban a acontecer todas estas cosas, ¿no? Ellos contemplaban, pues eso, una restauración en ese mismo momento, ¿no? Porque todavía no había sido revelado que el Señor debía de manifestarse de nuevo, esta vez no como cordero, ¿no? Muriendo por los pecados y restaurando al Adán, ¿no? Al pacto, a la comunión, sino esta vez iba a venir como rey, ¿no? Pero ellos todavía no comprendían, pues estos kairos, por decirlos así, estos tiempos que Dios solo sabía, ¿no? Que Dios solo sabía. Y muchos estaremos de acuerdo que en parte de estos discursos que el Señor da, ¿no? Nos hace ver que su venida es, podríamos decir, no en un concepto pleno, ¿no?
y esto me tocaría matizar mucho, pero no voy a hacerlo, pero de una inminente venida, ¿no? Estaríamos de acuerdo, ¿no? Él utilizó tipologías como ladrón en la noche, ¿no? Él utilizó tipologías y parábolas conforme a su regreso. Y él ciertamente enseñó que su venida estaba cerca. Pero que su venida está cerca no quiere decir que sea inminente, total. Es decir, que mañana pueda llegar, ¿no? Y esto pues a muchos les puede chocar, pero esto es algo que muchos contemplaron históricamente, ¿no? De hecho, de ahí se desprenden diferentes teorías de estos eventos del porvenir, que obviamente dan para hablar mucho, ¿no? Y una de esas teorías es el amilianismo, ¿no? No sé si alguno está familiarizado con ese término, ¿no? Sabemos que hay unos eventos por venir, ¿no? Y en esos eventos nosotros comprendemos que hay una secuencia de cosas que tienen que pasar, ¿no? Obviamente en el discurso de los olivos encontramos a Jesús diciéndonos eso, ¿no? Diciéndonos, bueno, va a venir tiempos difíciles, el sol se convertirá en tinieblas, el hombre de pecado, muchas y muchas secuencias de cosas que nos van a hablar sobre su regreso, indicios, ¿no? En ese sentido no es inminente de que obviamente hay muchas cosas que deben de cumplirse, ¿no? Sí estaremos de acuerdo que muchas de ellas se han cumplido, ¿no? Muchos eventos del porvenir han sido cumplidos, pero sabemos y entendemos que hay muchos otros, por la misma escritura, ¿no?, que deben de cumplirse, ¿no? Y es por eso que es interesante cuando uno lee las palabras de Jesús, ¿no?, y estudia los eventos que los profetas narran de la restauración, ¿no?, de Israel, y los eventos del porvenir, se va a dar cuenta de que obviamente hay señales, hay tiempos, ¿no? Hay un tiempo designado para esta consumación. Y no es inminente en ese sentido, ¿no? Sí es inminente en que sabemos que va a ser rápido, ¿no? Cuando se cumplan estas señales y todas estas eventos, el Señor puede venir en cualquier momento, ¿no? El Señor puede venir, aunque hagamos cálculos, puede venir cuando menos nos lo esperemos, ¿no? Pueda pasar un día, 2, 3 años, 4, 5, no sabemos, ¿no? Ahora, lo que tenemos que tener claro que lejos del cuándo y el cómo, es que el Señor va a venir, ¿no? Y por eso me gusta cómo termina el apóstol Pablo en los Tesalonicenses diciendo eso, que nos consolemos unos a otros con la esperanza, ¿no? Muchas veces unos a otros discutimos por cómo va a ser, ¿no? Yo pienso que esto, yo me posiciono en esta doctrina, pero el mayor énfasis, que digo que eso es válido, y ahora hablaré de eso, ¿no?, es que nos consolemos unos a otros, porque su venida es certera. Amén. Como he dicho, ¿no?, Yeshua se refirió a su regreso más de una vez, sobre todo hacia el final de su ministerio público, ¿no? Mateo 24 es uno de los capítulos clave, pero a partir del capítulo 24 encontramos que casi todos los capítulos, hasta llegar al 28, ¿no?, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, anuncia una vez tras otra su continuo regreso. Por ejemplo, vamos a leer algún verso simplemente para afirmar obviamente la doctrina de la venida del Mesías por segunda vez para finalizar, ¿no? Y esto, por ejemplo, este famoso pasaje, ¿no? Voy a leer este aleatorio, Mateo 26, 64, cuando Jesús está ante el gran Sanedrín, ¿no? Y le dice el sumo sacerdote, ¿no?, le dice: te conjuro, te ordeno por el Dios vivo, ¿no?, que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí Yeshua le dice: tú lo has dicho, ¿no? Tú lo has dicho. Dice: pero yo les digo delante de todos, le digo a todos, que de ahora en adelante verán, dice, a ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, esto puede sonar fantasioso, ¿no?, pero esto tiene antecedentes veterotestamentarios, ¿no?
Si nos vamos al profeta Daniel, capítulo 9, vamos a encontrar que esto se nos habla de la visión que tiene Daniel, ¿no?, del anciano de días y del Hijo del Hombre que va hacia el anciano de días. Y todo judío estaría de acuerdo en que aquí se nos está hablando, ¿no?, de una restauración que el Señor va a hacer y de una obra mesiánica, ¿no?, de restauración, porque sabemos, y todo el mundo sabe, el pueblo judío, que el Mesías va a restaurar, ¿no?, a Israel. Por eso ellos también hacen esta declaración que hemos cantado, que son uno de los principios del judaísmo, ¿no? Yo creo con perfecta fe en la venida del Mesías, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben que necesitan, obviamente, una restauración. Todos la necesitamos. Pero ellos no son neófitos en ese sentido, pues tienen las Escrituras, como dice Pablo. Y hay muchos más otros pasajes, ¿no?, de la boca de Cristo, de sus apóstoles. Me ha gustado el que hemos cantado, bueno, que ha citado Carlos, Hechos capítulo 1, verso 11, que dice lo siguiente: Galileos, ¿no?, le dice a los discípulos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá, dice, otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. Es decir, ella no vendrá como vino la primera vez, ¿no? ¿Cómo vino Yeshua la primera vez? Desde lo más recóndito del mundo, desde un vientre, ¿no?, escondido. Pero ya no volverá así, ¿no? Su venida será así en gloria como se fue. Es decir, llevado en las nubes. Su regreso será glorioso, esplendoroso. Y eso será, como he dicho, el preámbulo a los tiempos finales. A los tiempos finales. Y hay muchas otras citas, ¿no?, en el Nuevo Testamento que nos hablan de esperar su venida, ¿no? Y como he dicho, el concepto segunda venida como tal no aparece explícito en las Escrituras. Aparecen 3 palabras que nos hablan de eso, ¿no? Y estas palabras se usan en el Nuevo Testamento. Una es, como hemos leído en Apocalipsis, una es la misma palabra, Apocalipsis, que significa revelación. Esta palabra apunta a la remoción de lo que ahora obstruye nuestra visión de Cristo. Pablo la emplea mucho, también lo emplea Pedro. Vamos a leer algún pasaje. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, dice a los corintios, alabando sus cosas buenas, porque tenían también cosas buenas, no solo eran rebeldes, que lo eran. Pero él decía, de modo que no les falta ningún don espiritual, ¿no? Él reconocía que él tenía muchos dones, los corintios. Mientras esperan con ansias, y aquí utiliza esta palabra, Apocalipsis, ¿no?, con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es una de las palabras que se utiliza para hablarnos de su segunda venida. Nos habla de revelación, manifestación. También Pedro la utiliza en el sentido que será un tiempo de alivio, de grandes pruebas, cuando su aparición visible venga, ¿no? Será como una manera de consolarnos. Esto producirá en los santos gran regocijo. Y luego hay otra palabra que también se utiliza, ¿no?, que es también muy común, la segunda más común, que es epifanía, ¿no?, de donde viene esa palabra, epifanía o epifania en griego, que significa aparición, manifestación. Este término nos habla, obviamente casi siempre referido a la venida de Cristo, en el sentido de un trasfondo oculto, ¿no?, con las ricas bendiciones de salvación. Y, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo cómo se utiliza. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2:8. Dice entonces, y ahí aparece, se manifestará, ¿no?, aparece esa palabra, epifanía, aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará. Bueno, eso es una forma de cómo aparece, pero vamos a ver otra cita que tiene que ir referente con Jesús, no en este caso con el hombre de pecado. Dice aquí, primera de Timoteo 6:14, le dice esto a Timoteo, ¿no? Te mando y te encargo
Dice que guardes este mandato sin mancha ni reproche. Y ahí aparece esa palabra, ¿no? Epifanía, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esto nos habla, ¿no? Esta palabra implica juicio sobre todo sobre el mundo y implica, pues eso, la consumación de la salvación. Y luego hay otra palabra, ¿no? Y ya cierro para que estemos simplemente familiarizados con la terminología del regreso de Cristo, que es la más común, que es parusía, ¿no? En griego, que literalmente significa presencia. Y esto sí apunta a la venida que resulta en la propia presencia, ¿no? De Cristo. Hay amplias citas, no podría leerlas todas, ¿no? Por ejemplo, Pablo la utiliza en Tesalonicenses 4, que lo hemos leído antes, 15, para designar que su regreso va a hacer resucitar a los justos, a los muertos y arrebatar a los creyentes en el aire. Esta venida también resultará consecuencias para, en este caso, para el reino opositor, que será el reino de Satanás, el anticristo. Esta venida no será algo secreto, será un esplendor glorioso. Y Pablo sobre todo ruega a los creyentes, ¿no?, de Tesalónica que se preparen para ese acontecimiento, ¿no?, para la parusía, para su venida, ¿no?, en juicio. Ahora, hemos leído Apocalipsis 22, ¿no?, cómo termina el libro. Y es curioso, el libro comienza, Apocalipsis 1:1, ¿no?, el primer versículo del libro, diciendo, ¿no?, esta es la revelación de Jesucristo, de Yeshua nuestro Mesías, que Dios le dio. Fíjate, ¿no?, como dice, que Dios le dio. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Para mostrar a quién, dice, a sus siervos, ¿no? Es decir, Dios nos ha entregado este libro para hacernos mostrar a nosotros, ¿no?, que somos llamados en las Escrituras sus siervos, doulos, ¿no?, los que sin demora va a suceder o acontecer, ¿no? Y sabemos que lo que Dios dice se cumple, ¿no? Por eso hemos hablado de las promesas de Dios, de que lo que Él, la garantía es que Él lo va a hacer y lo va a cumplir, ¿no? Y quiero refrescarte la memoria en torno a esto, ¿no? Dios desde el principio dijo y se hizo, ¿no? No dijo al principio, dijo sea la luz y fue la luz. En el principio también Dios dijo que Adán y Eva morirían y literalmente así fue, ¿no? Tanto espiritualmente como literalmente. Él mismo dijo que el mundo perecería por agua y así fue, ¿no? Así se cumplió. Él dijo que Babilonia, uno de los imperios más grandes que ha pisado la tierra, caería y así fue, aunque su sistema religioso espiritual sigue, ¿no? Pero literalmente el reino de Babilonia ya no existe y así se ordenó y así fue. Él dijo que Tiro caería y así fue. Él dijo incluso que la ciudad de Jerusalén caería y así fue. Él dijo que el Mesías vendría y así fue. Él dijo que el Mesías nacería de una virgen y así fue. Él dijo que el Mesías nacería en Belén y así fue. Él dijo que el Mesías sería matado y así fue. El registro futuro, ¿no?, como vemos, sería tan perfecto como registro pasado de Dios. El registro futuro sería tan perfecto como registro pasado de Dios. Él todavía no ha fallado en nada, ¿no? Y sabemos que sus profecías se cumplen, ¿no? Cada una de sus palabras se va a cumplir. Y hemos visto eventos pasados como ejemplo, pero vamos a recordar eventos que están por venir, ¿no?, y hacernos ver a nosotros que se van a cumplir y que nosotros tenemos que estar preparados para esto, para estos eventos. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos habla sobre muchos eventos que no podremos obviamente tocar, pero nos hablan, por ejemplo, obviamente, de que va a venir un juicio, ¿no? No solo el Apocalipsis, sino los profetas sobre todo. Pero nos habla de un juicio en muchos aspectos
y ámbitos terrenales. Nos habla de un juicio sobre la tierra y el mar, sobre el agua, sobre los hombres, y así va a ser, ¿no? Así va a ser. Nos habla de que van a venir guerras, ¿no? De que incluso van a venir matanzas tan grandes y castigos y juicios tan grandes que dice literalmente el Apocalipsis, si lo interpretamos literalmente, ¿no? Que la mitad o casi la mitad del mundo va a ser arrasado, ¿no? Entonces va a ser una gran tragedia para el mundo. Eso nos habla de un juicio, ¿no? Y si Dios lo dice, así será un gran juicio, ¿no? Por eso se habla el concepto de la angustia de Jacob, ¿no? Pero la angustia de Jacob no solo es para el pueblo de Israel, sino también es para las naciones, ¿no? Las naciones van a ver esto que se va a cumplir, las palabras que están selladas en el libro y que son reveladas a nosotros. También se nos dice que las naciones se congregarán en el último día en contra de Dios en el valle de Armagedón, ¿no? Para rebelarse por última vez contra Dios, y así será, ¿no? También él dice que el anticristo vendrá, ¿no? Él dice que los creyentes, ¿no? Y aquí nos habla a nosotros, por eso digo que todas estas palabras también nos consuelan de su regreso, pero también nos aperciben, porque muchos de nosotros quizás puede, ¿no? Que pasemos por tiempos tan afligidos que podamos hasta ver la muerte, literalmente, ¿no? Porque dice que muchos creyentes serán incluso martirizados, ¿no? Lo que tenemos claro es que lo que Dios dice, ¿no? Se cumple, y que no es algún tipo de cuento de hadas como algunos han querido ver, ¿no? No es, el Apocalipsis no es un libro, como diría, una novela de ficción, ¿no? El Apocalipsis es algo que va a ser tan certero como la vida misma, ¿no? En sus más o sus menos, en sus detalles que nos podamos ver o no, pero que viene juicio, en su venida viene, ¿no? Y así será. El profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 11, tan famosa expresión, dice: porque mi palabra nunca regresará a mí vacía. Dice, siempre cumplirá el propósito con el cual yo la envío, ¿no? Y si hablamos del regreso de Jesucristo, ¿no? Veremos, si leemos, por ejemplo, Mateo 24 y Mateo 25, y las enseñanzas en sus parábolas sobre este reino que viene, son palabras de consuelo, pero también de apercibimiento para nosotros, ¿no? ¿Quién recuerda las famosas parábolas de las 10 vírgenes, ¿no? Esas parábolas es para nosotros, para los creyentes, ¿no? O sea, no todas las palabras de Jesús son para las naciones, ¿no? Mayormente son para nosotros, porque aquí lo dice Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. Estas palabras son para sus siervos, ¿no? De las cosas que han de acontecer. Es decir, estas palabras nos tienen que animar, pero a la misma vez nos tienen que apercibir, ¿no? Animar en el sentido que he dicho antes, de que sabemos que si somos de Él, verdaderos, ¿no? Nos dirá a los de la diestra, como dice, benditos heredar el reino de mi Padre, ¿no? Pero hay de los que no estén como las vírgenes insensatas, ¿no? Que no tengan sus candeleros con aceite. Porque ese regreso será terrible para muchos, ¿no? Hay tantas referencias de ese regreso, ¿no? De hecho, yo diría, ¿no? De hecho ya lo he comentado, el Evangelio no solo que Cristo murió, ¿no? Y de hecho lo encontramos como testimonio en Hechos capítulo 3, ¿no? El discurso de Pedro. Y ese discurso, de hecho, tiene el título, las propias escrituras, es denominado el querigma, ¿no? Que tantas veces lo he dicho. El querigma es la anunciación, ¿no? Sí, el Evangelio son buenas nuevas, claro que lo son. Pero el Evangelio lleva implícito el querigma, que es que no solo Jesucristo ha muerto para darte vida, sino que volverá, ¿no? Y juzgará a las naciones. Y eso también está dentro del pack del Evangelio. Y sabemos que la segunda venida, ¿no? Es la esperanza que tenemos nosotros,
Y que los apóstoles, por eso he dicho que los apóstoles todavía antes, ¿no? Al principio, no tenían muy claro cómo iba a ser todo esto. Cómo un apóstol, un Galileo, iba a engranar todas las profecías respecto al regreso del Señor a su templo, como dice el profeta Malaquías. Cómo iban a engranar todas estas piezas y verlo cumplido en la obra de Jesús, ¿no? Claro, le faltaba la revelación progresiva, ¿no? Sabemos que el Nuevo Testamento es la revelación progresiva y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios no es estática, ¿no? El Señor no solo revela una cosa, de hecho el Hebreos capítulo 1 nos está hablando de la revelación progresiva. Dice, el Señor habló por medio de sus profetas, ¿y cómo dice que ahora nos habla? Por medio de Yeshua, ¿no? Es decir, que la revelación va siendo progresiva y el Señor va dando más detalles de cómo va a ser esto. Y los apóstoles esto no lo entendían. Y hasta día de hoy los rabinos en el judaísmo no lo entienden. Obviamente el judaísmo no mesiánico. Y quiero dar algunas citas sobre esto. Ellos entendían que las escrituras nos hablaban del regreso de un Mesías, ¿no? Hay muchas profecías que nos hablan directa e indirectamente, se pueden extraer de los escritos veterotestamentarios, pero encontramos profecías mesiánicas que parecen contradecirse si lo vemos a la luz de solo una venida, ¿no? Por ejemplo, nos habla por un lado de un Mesías sufriente, ¿no? Un Mesías que sabemos que algunos interpretan que es el pueblo de Israel, ¿no? Pero muchos otros, y hay que decirlo, ¿no? Muchos otros no lo interpretaban de esa manera, ¿no? Muchos otros interpretaban que Isaías 53 era un agente mesiánico, singular, ¿no? No un pueblo. Simplemente. Y encuentras otras citas como que sí, el Señor va a venir en gloria, va a venir a juzgar, ¿no? El guerrero divino, Él va a venir a establecer su reinado, pero encontramos luego a otra expresión del mesiánica de que Él va a venir en un pollino, ¿no? ¿Cómo engranamos en las Escrituras el mismo regreso si solo comprendemos y nos quedamos con la revelación estática, ¿no? Y quiero darte algunas citas del Talmud y de algunos de otros escritos rabínicos que no comprendían esto y trataban de darle interpretaciones para cuadrar lo que a nosotros se nos ha revelado en los evangelios, que es la revelación última de Dios. Por eso aquí te digo que los evangelios son igualmente inspirados por Dios que las escrituras del Antiguo Testamento. Y Pablo lo dice así, porque toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no? Y luego Pablo cita a Lucas diciendo, dice, todo obrero es digno de su salario, ¿no? Y luego a Lucas, en boca de Jesús, ¿no? Dice una expresión que lo cita Pablo diciendo, esto es la escritura. O sea, para ellos también el evangelio era la escritura, ¿no? Él tiene la misma autoridad para fe y para conducta. Y ellos, los rabinos judíos, no comprendían muy bien esto y trataban de darle una interpretación a esta venida del Mesías. Y encontramos, por ejemplo, en el Talmud algunas citas. Por ahí hay un libro, no recuerdo el nombre, que habla sobre el Mesías judío, ¿no? No recuerdo si era así, yo subí muchos artículos de ese libro, me pareció bueno. El defecto es que no cita las citas rabínicas, simplemente dice, decían, ¿no? No he encontrado aparentemente en el libro, no sé si en español o en inglés estarán, porque es bueno también tener las citas de donde salen esas enseñanzas, ¿no? Pero yo aquí cito algunas de esas interpretaciones que ellos tenían. Y decían, vamos a ver una de ellas, dice, Rabí Alexander dijo que Rabí Yoshua Bar Leví combinaba los dos pasajes paradójicos, ¿no? Dos pasajes del Mesías. Y decía, citando a Daniel 7:13, he aquí uno como el Hijo del Hombre vino sobre las nubes del cielo. Obviamente esta descripción no se nos habla en gloria, ¿no? Uno que viene de las nubes en el cielo nos está hablando de una realeza, ¿no? Del cielo solo viene Dios, según la cosmovisión judía, ¿no? Solo vienen las cosas de Dios. Ahora, hay otro verso en Zacarías 9:9 que dice
pobre y montado en un burrito, ¿no? Zacarías 9:9. Y ahí él lo interpretaba de la siguiente forma, ¿no? El verso de Daniel 7 nos está hablando de su gloria y el verso de Zacarías 9 nos está hablando de su humildad, ¿no? Sí, se puede tomar así, ¿no? También, porque sabemos que su primera venida fue humilde y la segunda va a ser en gloria. Pero entendemos por el Evangelio que son dos eventos diferentes, ¿no? Dos eventos que no se dan en el mismo evento, ¿no? Sino son eventos que ellos todavía no engranaban. Y seguía diciendo, explicando esto, dice, si ellos son dignos, es decir, el pueblo de Israel, Él vendrá con las nubes del cielo, ¿no? Pero si ellos son indignos, Él vendrá pobre y montado en un burrito. Decía estas palabras, ¿no? Curioso también la analogía. Otra cita decía lo siguiente: todos los profetas que profetizaron han hecho solamente predicciones concernientes al Mesías. En cuanto a la eternidad se dice en Isaías 64:4 que ni ojo ha visto poderoso aparte de ti lo que Él ha preparado para quien espera en Él, ¿no? Él decía que todas las profecías mesiánicas eran en cuanto a ese evento, ¿no? A esa primera venida. Y dice, ¿no? Y hay más citas sobre esto. Yo creo que no voy a ser más redundante en esto, pero si entendemos a los apóstoles, ¿no? Que ellos todavía no comprendían aún, incluso después de su resurrección, ¿no? Encontramos en Hechos capítulo 1 la pregunta al aire que le dice al maestro, ¿no? Cuando él resucita, bueno, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿No? Ellos pensaban como que ya era en ese momento, ¿no? De que ya les tocaba ver ese cumplimiento, porque ellos no concedían que tuviera que irse de nuevo, aunque él ya se lo había dicho en el aposento alto, ¿no? Pero aún seguían sin acontecerle en sus mentes de que la revelación es progresiva y que el Señor estaba hablándoles de otro tiempo, ¿no? A futuro, que se iba a dar, pero que ellos también iban a ser partícipes, ¿no? Les dio una promesa de que ellos juzgarían a las 12 tribus. Ahora, ya hemos comenzado diciendo, ¿no?, que el regreso de Cristo es inminente, pero no totalmente inminente, ¿no? Hay muchas cosas que deben de darse, ¿no? Podríamos decir que es temprano, es pronto, ¿no? Y ahora estamos viendo, ¿no?, muchas señales en el mundo, ¿no? Faltaría decir, ¿no? Estamos viendo la guerra que está teniendo ahora Israel, ¿no? Con Irán sobre todo. Una guerra que está afectando y nos afecta, quieras o no, físicamente, pero también espiritualmente, ¿no? Porque sabemos que el mundo, todo lo que pasa en el mundo tiene, en cierta manera, está manejado por la mano de la providencia de Dios, ¿no? Él muchas veces permite cosas y mueve cosas para al fin y al cabo realizar sus propósitos eternos, ¿no? Y sabemos que hay señales en la Biblia, ¿no? Guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestes, ¿no? Cosas que se han dado también, pero cosas peores, ¿no? Que cuando se han desatado los 7 sellos y las trompetas, ¿no?, del Apocalipsis y vengan los tiempos de la angustia de Jacob, ahí será cuando verdaderamente sea el principio del fin, ¿no? Pero ahora nosotros vivimos en el ya, pero todavía no, ¿no? En esa paradoja. Tenemos el reino de los cielos, ¿no?, en nuestros corazones, pero todavía no se ha manifestado el reino de los cielos física y espiritualmente en el mundo, ¿no? Y fíjate, volviendo al texto base, Apocalipsis 22:6, ¿no? Le dice el ángel, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza, ¿no? Y esto nos ha mostrado, como he dicho, a sus siervos los que tiene que suceder sin demora, así como ha comenzado en el libro de Apocalipsis 1. Y es curioso, ¿no?, que todas estas cosas nos son reveladas a nosotros, que van a suceder, ¿no? A sus siervos es revelado que van a suceder y que debemos estar preparados para ese día, ¿no?
Ahora, muchos han argumentado, ¿no? Y no voy a entrar en eso, ya se nos falta el tiempo. Tenía algunas cosas interesantes, ¿no? Pero muchos han argumentado como que la segunda venida ya ha sido, en cierta manera, hecha, ¿no? O que va a ser de alguna forma más mística, ¿no? Nosotros entendemos y afirmamos que la segunda venida, así como la primera, será personal y corporal, ¿no? De hecho, la cita de Hechos 1 dice: el mismo Jesús que ha venido, ¿no? Como lo habéis visto, así volverá, ¿no? Volverá en presencia personal y corporal, ¿no? Obviamente en gloria. También tenemos la promesa, ¿no? De que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y eso no quiere decir que sea su segunda venida, como algunos dicen, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen teorías así como que Jesús ya vino, ¿no? En su segunda venida, y encontramos que estas son, en cierta manera, pues son herejías, ¿no? Eso según la aluden en 1914, que vino pero no visiblemente. Pero nosotros comprendemos que cuando Él venga, como dice la Escritura, todo el ojo lo verá, ¿no? Y será en proporciones, como he dicho, catastróficas y como lógicas, ¿no? Y espirituales. Ahora, hay un propósito para su regreso, ¿no? Ya he dicho que es la restauración, ¿no? Pero no solo la restauración para nosotros, también es un testimonio para las naciones, ¿no? Por eso hemos leído Filipenses 2, 10 al 11, ¿no? En su primera venida Él murió como un ladrón, ¿no? Él murió como un siervo sufriente, ¿no? Como despreciado por su propio pueblo inclusive. Pero Él volverá, ¿no? Para reivindicar su imagen y su pueblo, ¿no? Y por eso tenemos la expresión de Pablo que él comprendía esto, ¿no? A la luz de esa revelación progresiva de su segunda venida, cuando dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, ¿no? Que Él es Kyrios, para gloria del Dios Padre. Por tanto, sus implicaciones, sus propósitos son muchos, ¿no? Espiritualmente una es esa, para mostrar su gloria en su venida, otra para restaurar a su pueblo. Y como quiero terminar, no me quiero extender mucho más, es que debemos prepararnos, hermanos, para este día, ¿no? Yo sé que esto lo habéis escuchado, ¿no? Y lo hemos escuchado en el último... ¿Cómo termina la Biblia? ¿Alguno sabría decírmelo? Dice, aquí yo vengo pronto, ¿no? Maranata. Así termina, ¿no? Pero termina diciendo una exhortación, ¿no? Y vamos a leerla. Apocalipsis 22, que ya se nos acaba el tiempo. Obviamente no he leído todo el capítulo, ¿no? Vienen promesas de restauración. Dice que vendrá, en cierta manera habrá la restauración del Edén y vemos el río de agua de vida, ¿no? Para sanidad a las naciones. Se nos habla, pero termina la Biblia diciendo, ¿no? Que apercibiéndonos que Él va a venir, ¿no? Y que todo el que escuche, ¿no? Esas palabras, ¿no? Sea guardador, ¿no? De estas palabras, las guarde en su corazón, y no solo en su corazón, sino que cada uno se prepare, ¿no? Para ese regreso. Y podríamos extraer mucha enseñanza de eso, ¿no? Y simplemente para ver, obviamente se nos insta en las Escrituras en su regreso a la vigilancia, ¿no? He hablado de la parábola de las vírgenes. Velar es protegerse contra el error, ¿no? Contra el error de suponer que pueda ser, uno de ellos es que la segunda venida va a tardar mucho, como algunos pensaban, ¿no? Pero también el error es, también decirlo, pensar que la segunda venida se tiene que dar ya, como algunos andan proclamando por ahí, ¿no? Hay que tener cuidado. Y de hecho los tesalonicenses fueron de esa índole, ¿no? Pablo les había escrito, parece ser, en 2 de Tesalonicenses lo dice, ya les había percibido sobre estas cosas. Parece ser que la iglesia en Tesalónica era una iglesia, debido a su ubicación también,
Era una iglesia que era pues muy escatológica, ¿no? Pensaban que su regreso era inminente en sus días. Y Pablo les escribe en sus últimos capítulos de la primera carta para decirle, no, hermanos, todavía no, aún ha de manifestarse en ciertas cosas. O sea, hay una inminencia, pero no totalitaria, ¿no? Sino secuencial. Y de hecho la parábola de las 5 vírgenes, si lo vemos desde esa perspectiva, encontramos que las 10 vírgenes, encontramos que las 10 vírgenes esperaban al marido, pero que 5 de ellas, ¿no?, decían que ya venía, y ya al final, como no venía, se aburrieron y se enfriaron, ¿no? Y muchas veces nos pasa esto, ¿no? Por ejemplo, Enrique en su día estudiaba las cronologías de los últimos tiempos, y yo me acuerdo hace 11 años o 12 en México, le escuchaba mucho a Aarón compartir en Facebook que compartían también teorías de cosas que iban a pasar y ya decían, ya viene, ¿no? Sí, obviamente, el Apocalipsis dice, ¿no? Aquí yo vengo pronto. Pero debemos de vigilar, ¿no?, su venida en el sentido de ser astutos, ¿no? Esperarle, no en el sentido con una ansia de viene ya, sino con temor y temblor, ¿no? Sabiendo que Él viene, pero guardando el testimonio fiel que Él nos ha encomendado. Y hay muchas cosas que podamos hablar, de atesorar en este capítulo, ¿no? Y quiero terminar, porque ya se nos ha ido el tiempo, tenía más cosas, ¿no? Quiero terminar con la conclusión. Obviamente hay muchas teorías, ¿no? Yo sé que aquí, dentro de los que estamos aquí, somos un cuerpo multifacético, ¿no? No todos pensamos igual. Yo, por ejemplo, entiendo que muchos vienen de un contexto diferente o de un maestro diferente, ¿no? Y es válido, o sea, hay muchas cosas, sobre todo en la doctrina de los últimos días, como se conoce escatología, hay muchos debates, ¿no? Hay muchas opiniones en torno a la secuencia de eventos o la forma de interpretar ciertos textos, ¿no? Ahora, yo tengo mi posición y creo que muchos de nosotros la tenemos, ¿no? Yo por ejemplo, creo que me posiciono en esta postura que obviamente el Señor va a venir, ¿no? Yo creo que todos, pero va a venir para traer pues su reino terrenal, ¿no? El milenio. Mi posición sería premilenialista, es decir, que su venida va a ser antes del milenio. También se denomina premilenialismo histórico, hay varias posturas, ¿no? Porque hay otros que ya piensan pues que el regreso va a ser después del milenio, ¿no? Otros que no va a haber literalmente un milenio, ¿no?, literal. Y hay muchas y muchas más posiciones escatológicas, ¿no? También en torno a la gran tribulación hay posturas, ¿no? Hay algunos que piensan que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, ¿no? Otros que van a pasar la mitad de la tribulación y otros que no, que van a pasar toda la tribulación y ahí, ¿no?, va a ser pues el milenio o la consumación, ¿no? Ahora, yo sé que muchos podamos tener diferentes posturas, ¿no?, y podemos debatir, podemos compartirlas, pero como he dicho antes, ¿no?, deberíamos estimularnos unos a otros más en la esperanza de su regreso y consuelo, y me remito a las palabras de Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, ¿no? Hay un dicho, ¿no?, y esto lo traí de un libro muy bueno, que justamente toca los 3 puntos de vista del milenio prominentes, ¿no? El editor es Darrell Bock, y él dice esto, ¿no? Es un libro que expone cada uno su postura y los demás le responden, y él da la conclusión y algunos pensamientos. Y me gustó esto que dijo, y él ponía un ejemplo así, ¿no? Pero también haciendo ver que es bueno que estudiemos escatología, ¿no?, que estudiemos la segunda venida, los eventos. De hecho, el libro de Apocalipsis nos dice eso, ¿no? Bienaventurado el que escudriña las palabras, ¿no?, de este libro. Y él dice, ¿no?, que pone un ejemplo, dice, preguntaron a un candidato para el pastorado, dice, ¿qué punto de vista del milenio tiene usted? ¿Usted es postmilenialista
es amilenialista, premilenialista, ¿no? Y explique por qué. El candidato respondió: no tengo ninguno de estos puntos de vista. Los miembros del comité pensaron que había mencionado todas las posibilidades y preguntaron: entonces, ¿cuál es su punto de vista? Respondió el candidato: soy un seramilianista, ¿no? Es decir, lo que será, será, ¿no? Así dijo. Ahora, suena bien, pero realmente, ¿no? Y él le hace una crítica a esto. Aunque este chiste me hace reír, y aunque algunos lo usan para evitar discusiones acerca de este tema, porque este tema da mucho que hablar, la actitud de un creyente maduro debe ser posicionalista, ¿no? O sea, obviamente todos tenemos que posicionarnos por una postura, ¿no? Ahora, sin estar tampoco cerrados a que podamos estar en algún detalle errados, ¿no? Ahora, no es motivo para mí discutir nada de esto. De hecho, mi motivo era percibiros a eso, a estar conscientes de este día. Y para terminar, ¿no? Ya en la conclusión, pues me he saltado toda la mitad del sermón, pero se nos ha ido el tiempo. Voy a citar un poema de Alexander MacLaren, hablando, un poema, ¿no? Que habla de cuando él se presente delante de Dios. Y en este poema refleja, es poético, ¿vale? No lo toméis literal, pero nos habla de que todos nosotros vivimos, ¿no? Y debemos de vivir plenos y conscientes de que un día vamos a rendir cuentas, ¿no? Y que un día vamos a ser juzgados, ¿no? Unos para muerte y otros para vida. Pero ¿quién no se quiere presentar a Dios de la mejor forma? ¿Amén? Y cito, ¿no?, este poema. Dice: cuando esté de pie ante el tribunal de Cristo y me muestre su plan para mí, el plan para mi vida, cómo podría haber sido, y vea cómo lo bloqueé aquí y lo hice un lado allá y no cedí a él, ¿habrá tristeza en los ojos de mi Salvador? ¿Tristeza aunque todavía me ame? Despojado de todo más que su gracia, mientras que la memoria va un camino que no puedo seguir, entonces mi corazón triste se romperá en lágrimas que no pueda derramar. Cubriré mi rostro con manos vacías, inclinaré mi cabeza sin corona. Oh Señor, los años que me quedan los entrego a tu mano. Tómame, quebrántame, moldéame para que viva de acuerdo con el modelo que tú has planeado. Y esto es un poema, ¿no? Pero nos refleja de que debemos de prepararnos, ¿no?, para ese día. De que, como dice en Apocalipsis 22, ¿no?, el anhelo de Dios es, el Espíritu y la novia dicen: ven, ¿no? El que tenga sed, venga y tome agua gratuita de la vida. Entonces, con todo esto vamos a cerrar hablando a una exhortación práctica de su regreso, y es que, y voy a citar todas las citas que tienen que ver con su regreso en el sentido de apercibimiento para nosotros, que ya he hablado algunas. Vigilancia, ya he hablado de vigilancia, Mateo 24, 42 al 44, etcétera, etcétera. Sobriedad, Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 6. Arrepentimiento, Hechos 3, 19, 21, Apocalipsis 3, 3. Fidelidad, Mateo 25, 19, 21, Lucas 12, 42 al 44. No avergonzarse del Mesías, de Cristo, ¿no? También es un apercibimiento para nosotros antes de su segundo advenimiento. Marcos 8, 38. Contra la mundanalidad, Mateo 16, 26 al 27. La gentileza, Filipenses 4, 5. Todos estos textos nos aperciben en las Escrituras de que son necesarios de guardarnos antes de su regreso. Gentileza, paciencia, Hebreos 10, 36, 37, Santiago 5, 7 al 8. Muerte a la carne, Colosenses 3, 3 al 5. Sinceridad, Filipenses 1, 9 al 10. Santificación, práctica, Primera de Tesalonicenses 5, 23. Fidelidad ministerial, Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Y citación a la obediencia de los mandamientos, Primera de Timoteo 6, 13 al 14. Diligencia y pureza pastoral, Primera de Pedro 5, 2 al 4.
Pureza, primera de Juan 3, 2 al 3. Permanecer en él, primera de Juan 2 al 28. Resistir múltiples tentaciones y pruebas más severas de fe, primera de Pedro 1, 7. Sufrir persecución por el Señor, primera de Pedro 4, 13. Santidad y piedad, segunda de Pedro 3, 11 al 13. Amor fraternal, primera de Tesalonicenses 3, 12 al 13. Tener en cuenta nuestra ciudadanía celestial, es decir, nuestra identidad, Filipenses 3, 20 al 21. Amar su segunda venida, segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. Esperar en él, paciencia, esperar en él, Hechos 9, 27 al 28. Tener confianza en que él perfeccionará su obra en nosotros, Filipenses 1, 6. Retener firme la esperanza hasta el fin, Apocalipsis 2, 25, del 3 al 11. Apartarnos de los deseos mundanos y vivir piadosamente, Tito 2, 11 al 13. Velar debido a su repentina venida, Lucas 17, 24, 30. No juzgar apresuradamente, primera de Corintios 4, 5. Esperanza de una rica recompensa, Mateo 19, 27 al 28. Asegurar a los discípulos un tiempo de regocijo, segunda de Corintios 1, 14, Filipenses 2, 16, etc. Consolar a los apóstoles en vista de la partida de Cristo, Juan 14, 3, Hechos 1, 11. El evento más importante que nos espera, primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10. Una gracia soberana y seguridad de irreprensión en el día del Señor, primera de Corintios 1, 4 al 8. Un tiempo de arreglar cuentas con los siervos, ¿no? Su segunda venida tendrá que ver con esto, Mateo 25, 19. Tiempo del juicio para los gentiles que vivan, Mateo 25, 31 al 46. Tiempo de cumplimiento del programa de la resurrección para los salvos, primera de Corintios 15, 23. Tiempo de manifestación de los santos, segunda de Corintios 5 al 10. Fuente de consolación, primera de Tesalonicenses 4 al 14 al 18. Y tiempo de tribulación y juicio para los perdidos, segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Y proclamarlo en la cena de Pesaj, su regreso, como él dijo en primera de Corintios 11, 26. Porque cada vez que coman este pan y beban, proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. Y es decir, si el Señor viene pronto, ¿no, hermanos? Entonces, con esta exhortación apercibido, vamos a finalizar.